Hemos visto esta ecuacióncita, la ecuación uno, respecto a la constante de equilibrio por el componente. ¿Se acuerda alguien que asistió, que estaba atento? Sí, que sí lo vimos. Ya, Ahí hemos quedado. ¿hasta aquí? Ya. Entonces empecemos a verlo. Bueno, aquí les decía que es importante estos platos que tenemos en esta figura, porque los platos me va a definir el número de fases con los cuales va a haber este burbujeo, si son equipos de casquete, ¿no? Como ven aquí ustedes. Entonces, cada plato o fase va a tener un distanciamiento determinado en función al diseño y al cálculo, ¿no? Como ven ustedes. Entonces, la multiplicación de esta distancia o separación entre platos, que yo llamo el factor de separación de fases, me va a determinar el número de platos que se tenga, ¿no? Imagínense si me dicen, esta torre fraccionadora necesita 25 platos. Ok, 25, ¿y cuál va a ser su factor de separación entre plato y plato? Pongamos una idea de que sea, no sé, 30 centímetros, digamos, ¿no? O quizá unos 80 centímetros. Entonces, 24 multiplicado entre 0,80, ya estamos considerando prácticamente la altura de la torre, ¿no? Es decir, el dimensionamiento. Posteriormente, con una fórmula, vamos a calcular el diámetro de la misma, ¿no? Y son parámetros que nos dan para definir cómo va a funcionar, o sea, cómo vamos a construirla y diseñarla, o cómo estará diseñado o construida esta torre de fraccionamiento en función a la separación de las fases, el diámetro que ustedes están viendo acá. Entonces, una de las fórmulas justamente es esta, ¿no? S sub F, que simplemente en inglés dice Space Factor, ¿no? Es decir, el factor de separación de tapas o platos. Entonces, importante acá dice que el grado de separación o de pureza me lo tiene que definir el número de platos con el cual está construida una torre de fraccionamiento, ¿no? Es decir, si usted ve una torre de fraccionamiento grande, pues va a decir, tiene más platos, por tanto, está haciendo un fraccionamiento mucho más óptimo y, como dice acá, va a obtener una mayor pureza justamente con el reflujo más que se le va a dar, ¿no? Entonces el factor de separación es esta fórmula, ¿no? Donde me dice que el producto destilado, ya el producto, es decir, el cual lo vamos va a subir por la parte superior, es decir, producto clave liviano, está definido por X sub D, ¿no? Dividido entre X sub B, que es el producto de fondo, decíamos, de todo ese componente liviano en este caso, ¿no? Y lo mismo acá, ¿no? Del producto pesado, ¿no? O sea, de ahí viene su denominación en esta nomenclatura que se tiene a esta formulita, ¿sí? Generalmente me dice que este factor está en un rango de 500 a 2000. Sin embargo, para separaciones muy puras, este rango, o sea, este factor, cuando yo calcule, me puede llegar incluso a 10.000, ¿no? Entonces, ojo, 10.000 por el logaritmo en este caso me dice, ¿no? Entonces, logaritmo de 7.000, algo así, puedo obtener el dato ya como factor de separación, ¿sí? Luego tenemos, habíamos comentado, lo que es la volatilidad de los componentes, ¿no? A esto se define como volatilidad relativa y está en relación a las constantes de equilibrio de los compuestos. Por ejemplo, la constante de equilibrio del producto clave liviano, en este caso del propano estaríamos indicando, y la constante de equilibrio del producto clave pesado, digamos el butano, si estamos hablando de una torre de fraccionamiento, una depropanizadora, ¿no? Entonces, tenemos dos fórmulas ya, una fórmula y dos que vienen ya a ver qué es lo que vamos a hacer, ¿sí? Enseguida vamos a ver lo que es ya el número de platos, ¿no?
Entonces, en resumen, me dice que las torres de fraccionamiento es importante determinar su diseño, ¿no? Es decir, los volúmenes con los cuales voy a tratar y considerar todos los componentes que se va a aplicar, ¿no? En la anterior clase habíamos indicado que el fraccionamiento al cual nosotros nos referimos es justamente al gas natural. Lo único, si es que vamos a fraccionar el gas natural, nos estamos refiriendo a lo que es el fraccionamiento desde el C1, inclusive el C2, el C3, el C4, ¿no? O sea, ya fraccionamos el gas. C5, pues ya les comentaba, no existe, ya no está en forma gaseosa, por tanto no correspondería a ser una depentanizadora, ¿no? O sea, la pregunta les decía, ¿no? Sí, quizá cuando manejamos líquidos, ¿no? Es decir, vamos a hacer un fraccionamiento a los líquidos y requerimos exclusivamente que se haga un fraccionamiento a C6, C7, desde el C5, ¿no? Entonces, ahí así justifica hacer un fraccionamiento, pero a los líquidos, no a los gases. Los gases es muy diferente, por eso nosotros solamente vemos lo que es el fraccionamiento a el gas natural. Ya en refinación puedo hacer un fraccionamiento al producto líquido, en este caso al petróleo, a un crudo determinado, del cual voy a sacar productos livianos, desde gas GLP hasta pesados, ¿no? Ya con mayor cantidad de moléculas, en este caso pesados. Entonces a eso se refiere el fraccionamiento del gas natural. Por eso acá, si usted lee, bueno, dice, con el gas natural ocurre lo mismo, es decir, el fraccionamiento es similar a la situación de la refinación, pero acá lo que nos interesa es hacer la separación de los componentes livianos de la cadena de hidrocarburos del gas natural. ¿Sí? Ahí está la diferencia. Bueno, alguien preguntaba y me decía, ¿por qué no puede tener una depentanizadora, etcétera? ¿No? He visto en algún campo. Sí, a líquidos, lógicamente sí se puede. ¿Sí? Bien, entonces habíamos visto también que los objetivos son esos, ¿no? Obtener C2, C3, C4 directamente y quizá el C5, pero a partir de la debutanizadora, ¿no? Entonces ya obtenemos C5 y más pesados como gasolina natural. Siempre al menos una torre de fraccionamiento tiene que estar en una planta de líquidos del gas natural, ¿no? Es decir, a través de esa planta de extracción de líquidos del gas natural, pues voy a hacer el proceso de extracción de GLP y posteriormente gasolina natural. Como ejemplo les decía, la planta de extracción de líquidos de Tarija, el Gran Chaco, procesa la mayor cantidad de gas natural que el país consume, casi un 40-50%, pero ese gas natural, es decir, esa gasolina, ¿no?, que procesamos, viene del gas natural, como usted conoce, lo que corresponde a los isopentanos. Y bueno, pues favorece y abastece al mercado interno del 100% que nosotros requerimos, el 60% tenemos que importarlo todavía, ¿no? Es decir, hay el subsidio de la gasolina. Compramos gasolina para vender pues en el país a un precio a la mitad, casi, ¿no?, un 50%, ¿no? Compramos, imagínense, a 7 bolivianos, pero aquí lo vendemos a 3,74, la gasolina especial, la común, ¿no? Y un 40% pues sí abastece en lo que se consume o lo que se procesa en esta planta de extracción de líquidos de Gran Chaco. De la misma forma el GLP, ¿no? GLP, usted sabe bien, vendemos a Paraguay en grandes cantidades, le proveemos, exportamos y también para el consumo interno. Entonces es importante las plantas de extracción de líquidos donde siempre va a haber, ya les comentaba, una torre de fraccionamiento. En este caso, en la planta de extracción de líquidos tiene que haber una depropanizadora, ¿verdad? Porque, bueno, pues a partir de la depropanizadora voy a sacar el GLP, mínimamente, ¿no? Y todos los equipos que ustedes están viendo acá, este quizás es un tren de fraccionamiento, le puedo decir, ¿no? Una detanizadora, depropanizadora y debutanizadora, ¿no? Y al final pueden ver ustedes sus requerimientos energéticos, es decir, los boilers que van a dar calentamiento justamente a estas torres, ¿no? Quizá más allá estén sus tanques de almacenamiento de
gasolina, de GLP, las esferas, etcétera, ¿no? Y aquí podemos ver en detalle quizá los reboilers que se tienen, ¿no? Y algunos otros equipos que existen por ahí. Entonces, bueno, de eso se trata, ¿no? Ya habíamos visto también los tipos de fraccionadores que se tiene en el tipo de requerimiento de elemento puro que necesitamos, como el de metanizador, de etanizador, de propanizador y de butanizador, ¿no? Entonces ahí ustedes pueden ver en función al tipo de válvula que tiene internamente en cada plato, ¿no? Tenemos válvulas de casquete, válvulas perforadas y diferentes tipos de válvulas donde ingresa la masa, ¿ya? La masa, el gas másico para mezclarse o no mezclarse, sino que exista una especie de destilación del gas, ¿no? Por eh, cantidades, habíamos hablado de, de volatilidad relativa, ¿no? Aquí, por ejemplo, puede ver usted el gas ingresa, o los líquidos del gas natural en este caso, ingresa previamente una detanizadora, ¿no? Y en la detanizadora, como producto clave liviano, obtenemos lo que llamamos acá el etano. A una temperatura de 95 grados Fahrenheit existe un reflujo, ¿no? Para hacerlo eficiente. Por la parte inferior, en el producto clave pesado, tenemos en este caso, si usted se fija, lo pesado del etano, que vendría a ser, digamos, el propano, ¿no? El propano ingresa a la torre de propanizadora y hace el mismo proceso, ¿no? Pero acá ustedes lo que tienen que ver es ver las temperaturas, ¿no? De reflujo, 95, 135 y aquí también se repite, ¿no? Pero las presiones también van disminuyendo, ¿no? Desde el propanizador la presión está en 350, se necesita quizá un poco más de temperatura para el calentamiento. Y acá en la debutanizadora la presión ya de operaciones siempre 6. Lógico, ¿no? Porque ya a este nivel del butano ya está cerca ya a ser líquido este gas, ¿no? Entonces hay una proporción determinada, por tanto, bueno, pues las presiones son menores. Y todos estos equipos están funcionando en base a un ingreso de energía o de calor para que en base a esas temperaturas pues genere el proceso, ¿no? Como ustedes pueden ver acá. Entonces es importante considerar los productos claves livianos que cada uno saca y nos decía en la diapositiva el producto inferior, es decir, el producto pesado, es base para ingresar a la otra tos. Lo mismo acá, ¿no? Base para ingresar a la otra tos. Entonces de ahí a todo esto llamamos el tren de fraccionamiento de una planta. Por eso les comentaba y les decía, puedo eliminar el detanizador y solamente me puedo quedar con el depropanizador, ¿no? Porque si usted coloca el detanizador, va a sacar un producto clave, liviano, como es el etano, pero ¿para qué quiere ese etano? ¿Mm? Si usted tuviera una planta petroquímica, lógico, eso ya me serviría. Pero entonces esto no me sirve, digamos, en estos momentos en la planta de extracción de líquidos de Gran Chaco. Pero sí me interesa bastante el de propanizador, porque voy a sacar C3, C4 y posteriormente lo llevo hacia un estabilizador directamente, ¿no? El C4. Bueno, el C4 y es más pesado, ¿no? O en su defecto puede ser también una debutanizadora, pero fíjese, el butano lo voy a mezclar con qué. Entonces, básicamente una tos es importante o fundamental en una planta de extracción de líquidos. En este caso sería esta, ¿no? La de propanizadora, ¿sí? Y pues obtenemos productos de buena calidad, pero como butano en proporciones que deben ser estabilizadas posteriormente, porque incluso ahí está acompañando el C5, ¿no? Entonces, ahí están las características. Y esto es lo que me dice, ¿no? Aquí está, ¿no? Dice, cualquier planta de procesamiento de gas, veremos esto, que produce líquidos del gas natural, se quede al menos de una fraccionadora, ya para que cumpla especificaciones de venta y demás. Es decir,
sacarle, ¿no?, algún tipo de riqueza del gas como el C3 y el C4 para que la gasolina cumpla especificaciones. Me refiero en el sentido de que no sea tan rico ese combustible porque contiene elementos ricos todavía, o estén solamente en su límite o en su margen de especificación para la venta, ¿no? Entonces no puedo yo darle más ni menos, sino al punto que indica el contrato de exportación, ¿no? Y bueno, pues aquí ya al final pueden leer, a ver, vamos a hacerlos trabajar aquí. A ver, ¿quién está? Elizabeth Lisette Aguilera, ¿puede leerme el último párrafo? Vamos a Sí, Jeff. escuchar todos. De otra forma, si lo que se quiere es estabilizar la corriente de hidrocarburos condensado recolectado en el separador de entrada a la planta, para recuperar la fracción de pentano y más pesados, C5 Plus, se utiliza una torre estabilizadora en la cual se separan las fracciones de pentano y más pesados, los cuales salen por el fondo de las fracciones de butano, y los más livianos, eh, como butano, los cuales salen por encima. Ok, gracias. Entonces, correcto, está claro. Entonces esto nos dice que pues si queremos obtener productos más pesados y recuperarlos como los C5, pues en una torre de butanizadora lo puedo obtener, ¿no? Entonces, una torre de fraccionamiento es fundamental, entonces una planta, ¿no? Y una vez que obtengo, aquí también es importante, una vez que obtengo yo el producto como es isopentano, lo que debo hacer es estabilizarlo. El isopentano, ya les había reiterado, es el condensado que obtenemos en forma casi líquida, ¿no? Porque a partir del C5 el isopentano está líquido, pero ese líquido hay que tratarlo, ¿no? Entonces, una forma de estabilizar ese líquido es a través de la presión de vapor rate, ¿no?, que determina, me dice que para la gasolina tendría que estar entre 10 a 34 RBP, que es la presión de vapor rate, ¿no? Entonces, ese parámetro me da, ¿no? Y también para la gasolina entre 5 y 14. Entonces está entre 12, ¿no? 12 PSI es la estabilización adecuada según la especificación en campo para que se estabilice la gasolina a 12 PSI, ¿no? Y bueno, tiene que estar en un tanque de techo flotante, con venteo, porque al final siempre va a haber una volatilización de la gasolina, y eso lo podemos ver, ¿no? Si usted deja la gasolina al sol durante 3 horas y es 5 litros, y claro, tiene que estar con una abertura donde pueda salir los elementos volátiles, pues con esa temperatura y durante 3 horas expuesto al sol, esos 5 litros van a quedar en 3 litros, ¿no? Entonces se ve claramente ahí, en ese ejemplo que les doy, cómo la tensión del vapor está presente para que haya volatilización, ¿no? Entonces a 12 PSI aguanta, sin embargo, aún hay volatilización. Y usted ha podido ver algún momento, ¿no?, la gasolina al sol, ahí se ve claramente, en forma invisible casi, cómo los vapores volátiles van desprendiéndose de la gasolina, al menos si está, se ve más claramente hacia el sol, ¿no? Entonces, para ello, dice, se instala una torre de estabilización de condensado, que es, ya les reitero, similar a un fraccionador. Ahí va a ir bajando y vamos a sacar esos gases volátiles que desprende, pero no los perdemos, ¿no? Solo hacemos un reflujo, un reciclo del mismo. Entonces, aquellos que ya están a una presión determinada de 12 PSI ya están hábiles para que vaya a la comercialización, ¿ya? Entonces, aquí en el grafiquito sí se puede ver en este esquema. El gas natural lo acondicionamos, vamos a una planta de separación. En la planta de separación obtenemos el gas seco, que vendría a ser metano, por eso están las plantas de demetanizadora,
y va a arrastrar algo de etano, ¿no? Y no nos interesa mucho que arrastre el etano. Al final lo que yo quiero es instalar una depropanizadora donde me va a sacar propano, butano, hexano, o sea, el propano por la parte superior y como ha leído su compañera, no me he olvidado anotar, ¿cuál es su nombre? La que ha leído, ya no me acuerdo. Elizabeth Elizabeth Aguilera, ¿no? Singer. Ya, esto es participación, por si acaso, Elizabeth Aguilera. Si no, ¿de dónde voy a calificar en esa casilla? Ya, entonces, Elizabeth nos decía, ha leído un párrafo y bueno, nos decía, necesitamos mínimamente una torre de fraccionamiento. Entonces obteníamos propano y decía ella más pesados como el butano, ¿no? Butano y más pesados. Entonces al decir butano y más pesados, estoy diciendo el mismo butano, pentano, hexano, etcétera, ¿no? O sea, dependiendo de hasta qué componente contiene el gas natural. Y creo que les he mostrado en algún momento hasta el C10, C11 tiene, ¿no? Cantidades mínimas, pero sí tiene, porque hay gran cantidad de condensado, por tanto el gas natural extraído de los campos de Huamanpampa, pues contiene esa cantidad, ¿no? Entonces, una vez obtenido esta corriente, la parte inferior, en este caso el producto clave pesado, se va a ir a la planta de fraccionamiento, en este caso, ¿no? Y en la planta de fraccionamiento, reitero lo que les decía, ¿no? Puedo obtener GLP como la gasolina natural directamente, ¿ya? Entonces no es necesario instalar una debutanizadora, etcétera, ¿no? Y y tienen que ir a almacenamientos específicos. Han de ver ustedes en transporte y almacenaje de hidrocarburos, donde existen diferentes tipos de tanques de almacenamiento, ¿no? El techo flotante, aquel que si hay un producto determinado, pues hasta el nivel del tope me baja, ¿no? Es como una tapa en un balde, la tapa baja, si aumenta el volumen de almacenamiento, la tapa sube también, ¿no? O sea, eso llamamos techo flotante, y aquellos de techo fijo con venteo, pues los que comúnmente conocemos. Ok, muy bien, pues a ver, veamos qué más tenemos. Y aquí podemos ver un proceso típico de estabilización, ¿no? Del condensado. Aquí lo que vemos es, bueno, nos hace referencia que estamos obteniendo isopentanos. Necesariamente para la torre estabilizadora debe haber un calentamiento o un requerimiento energético, en este caso el reboiler. Se estabiliza el condensado en este equipo, ¿sí? ¿Ya? Y aquí podemos ver algunos tipos o algunas consideraciones en lo que es a las presiones, ¿no? 200 psi, por ejemplo. El líquido está ingresando acá, si usted se fija, es un tanque flash, ¿sí? O estabilizador. Bueno, estabiliza las presiones que se tienen, ¿no? Entonces les comentaba, les decía, si hay una cantidad de gas que existe en este líquido que está ingresando, todavía hay butanos, pónganle, entonces se sale, ¿no? Directamente, nuevamente a la tose. Aquí un estabilizador de presiones, etcétera, ¿ya? Una válvula piloto es esto, porque controla automáticamente las presiones antes de que llegue esta válvula. Si la presión es alta, pues acá cierra, ¿no? Entonces por eso es que llamamos válvulas automáticas o válvulas piloto. Continúa el fluido y para estabilizar, en este caso el isopentano, lo que hacemos es pasar a través de un intercambiador de calor donde aumentamos la energía o el calor y entra a 280 grados Fahrenheit. Y aquí es donde hacemos esa estabilización, ¿no? Producto justamente de temperaturas que le damos, y a una determinada presión tiene que estabilizarse, ¿no? Fíjense acá está ingresando 440 grados Fahrenheit, ¿sí? Y por la parte superior está a 170 grados Fahrenheit, va a un condensador, del condensador va a unos sistemas automáticos de control, va a 190 psi, que está acá un tanque de reflujo, ¿sí? Y de aquí es donde si hubiera parte de esos gases, pues con líquidos los rebombeo otra vez para que exista un reflujo del mismo. Pero al final obtengo en este caso
alguna cantidad, ¿no? de un tipo de condensado determinado que se tiene. ¿Sí? Posteriormente viene, fíjense, ingresa otra vez y de donde realmente yo voy a sacar el condensado es de esta parte, ¿no? La parte inferior ya. Fíjense, aquí ya no requiero energía, por tanto, si está caliente, paso esa energía a esta corriente. Viene por acá, por eso se llama intercambiador de calor, y ahí está el producto que yo quiero obtener. Isopentano a tanque de almacenamiento. Y aquí existen unos tipos de válvulas, etcétera. Aquí le estoy dando energía, como es el fuel gas. Debería ser acá gas, ¿no? Pero le está metiendo también diesel oil o fuel oil en este caso. Pero la mayoría de los casos lo que se hace es utilizar el mismo componente, es decir, el mismo gas para generar la misma energía. ¿Está claro esto, jóvenes, o hay alguna duda? A ver, Alexis Coyo, ¿qué dice usted? ¿Está claro? Está claro, ingeniero. Ya, entonces es importante en este esquemita, esto es otro, ¿no? Similar, esto lo pueden encontrar en el texto de Macías Martínez, que es Tratamiento de Gas Natural, está en español. Y aquí podemos ver, ¿no? La torre estabilizadora, que queda más simple, ¿no? Está ingresando el requerimiento, o sea, acá el requerimiento energético que necesito, ingresa, como ven ustedes, el gas de alimento, ¿sí? Una parte como gas se va a la planta, pero lo que quiero estabilizar son todos los productos, ¿no? Similar situación que hemos visto. Ingresa, como ven ustedes, pero aquí ya es un poco más sencillo, sale ya la estabilización, después de pasar su energía a la otra corriente y en un condensador, y al final al oleoducto, en este caso, si estamos bombeando algún tipo de producto líquido ya, ¿no? Pero en la torre estabilizadora es donde ocurre esa estabilización, ¿no? Entonces ahí, como ven ustedes, voy a la estabilización y lo que es el gas a GLP, ¿no? Porque aquí hablamos de GLP, no estamos hablando de isobutano, ¿no? Que está entrando y ya solamente lo que estoy sacando es el C5 y lo estoy estabilizando acá, ¿no? Entonces, y también hay un sistema que en algún momento pueden escuchar, que es la vaporización Flies, método de estabilización que es antigua y no es usada, pero es igual, ¿no? O sea, aquí estabilizamos una presión, pasamos al otro tanque, se sigue estabilizando la presión, pasamos y al final obtenemos el producto estabilizado, es decir, a 12 P6, ¿no? ¿Qué es la tensión de vapor rate? A ver, ¿quién se acuerda? Presión de vapor rate o la diferencia con la tensión de vapor red. ¿Quién me dice? Inge es cuando la velocidad de las moléculas se encuentra en equilibrio termodinámico en fase líquida y gaseosa. ¿Cuál? ¿Eso qué vendría a ser? ¿La tensión de vapor rate o la presión de vapor rate? La tensión de vapor rate, el TVR. Correcto, ¿no? Entonces ahí es, por eso hablamos, no, tensión estamos hablando, ¿no? Tensión, por eso les hablo sobre tensión. Por ejemplo, la tensión superficial del agua y del aire, les digo, ¿no? Hay una capa donde el agua está en una determinada tensión con el aire u oxígeno de afuera, ¿no? Entonces su compañero habla, sí, efectivamente, se refiere a la tensión superficial, ¿no? Es decir, la tensión de vapor rate, decimos la tensión. Y la presión de vapor, la cual ya está estabilizada, les decía, a 12 psi, generalmente según bibliografía. ¿Okay? ¿Cuál es su nombre? González Juan Alberto Inge. Gracias, Juan. Juan González. Y es correcto, ¿no? Es importante la tensión de vapor rate. Si ustedes están frente a una torre de estabilización, la primera pregunta que va es ¿a qué presión de vapor ustedes trabajan? ¿No? 11.5, 11.9, PSI, les va a decir, ok, ¿no? Entonces, la torre de estabilización hace esa función justamente. Estas ya son antiguitas, pero lo que hace es estabilizar la presión, ¿no? Entonces, estabiliza esas presiones en uno, en otro y ya no hay pues como habíamos visto torre estabilizadora por alta y por baja como habíamos visto
anteriormente en alguna diapositiva, ¿no? Que se tiene. Ok, ¿qué más tenemos? A ver, y aquí está un sistema ya automático, ¿sí? Donde ustedes pueden ver en la sala de control, ya está automatizado esto. Y aquí tenemos la torre estabilizadora, ¿no? Fíjense en la configuración, ¿no? Está más abombado en la parte inferior, justamente por ese requerimiento. Es al contrario de la torre de metanizadora, que es abombada en la parte superior. Entonces requiere mayor área de operación, es decir, como producto liviano del metano, ¿no? En forma gaseosa, lógicamente. Y acá, no, pues la estabilización del líquido, ¿no? Entonces, el mismo caso como habíamos explicado, ¿no? Va el líquido, pasa a través de un reboiler, un calentador, ¿no? Pues una parte prácticamente no sirve para el calentamiento y como ven ustedes, otra parte va ya a un tanque de este tanque fly se llama, donde va a sacar las presiones que estén en un condensador y al final obtenemos el producto que ustedes ven, ¿no? Y el ingreso lógicamente viene de los otros equipos hacia la parte de la estabilización, ¿no? Y los gases, como ven aquí arriba, entonces retornan pues como el butano en forma gaseosa, quizá inclusive el pentano está en forma gaseosa, no en forma gaseosa, sino bueno, el pentano ya no está en forma gaseosa, está en forma líquida, ¿no? Pero quizá asociado, arrastrando un poco en forma de vapor hacia hacia la torre de butanizadora nuevamente, ¿no? Y bueno, pues aquí ustedes pueden ver justamente la estabilización, ¿sí? Es importante, simplemente con ver este esquemita o configuración de esta torrecita, usted ya dice, si no hubiera esto, ¿no? Si no hubiera este título, ¿no? Entonces usted dijera, este es un sistema de estabilización, así de sencillo, ¿ya? Con ver solamente, como le digo, el esquema de la configuración de los equipos, que son universales, ¿no? No son... Y bueno, esto para que ya ustedes se ubiquen, viene lo que nosotros estamos viendo es esta parte, ¿no? El fraccionamiento, la deshidratación, ya lo hemos visto, ya sea por absorción o adsorción. Hemos visto la extracción de licuables a través de qué? De el ajuste del punto de rocío o dew point. ¿Por qué dice proceso criogénico? Porque bajamos temperaturas de enfriamiento, ¿no? Para obtener líquidos. Ahora, para obtener, ya les decía, en forma más eficiente y en gran cantidad de líquidos, ¿qué equipo utilizo? A ver, ¿quién me puede decir? Decir, quiero obtener mayor cantidad de líquidos. A ver, por ahí. En una planta de extracción de líquidos de Gran Chaco, obtengo gran cantidad de líquidos. Tiene una torre de fraccionamiento. ¿Qué más tiene para que haya esa eficiencia de obtención de líquidos? IGLP. ¿Quién se anima? ¿Nadie por ahí? Yasmín Vargas, ¿qué dice usted? ¿Sí? Ah, para, mm, tal vez tiene algún tanque de almacenamiento para desguardar el líquido y producirlo poco a poco. No. La pregunta es, ¿qué la hace más eficiente a la planta de extracción de líquidos de Gran Chaco? Tiene su sistema de chillers, tiene su sistema de fraccionamiento, ¿sí? ¿Y qué equipo más tiene para que sea más eficiente? Que les he recalcado y viene después de este capítulo. ¿Nadie se acuerda? Pucha. Cristian Guanaco, Sánchez Mier,
Como nadie se acuerda. ¿Qué dice Sánchez Mier? ¿No, no dice nada? Los jóvenes, ¿no? Parece que todos están con el micrófono apagado. A ver, Michael, ¿cuándo es el examen? Ingeniero, se va a mantener las mismas fechas del anterior parcial. La próxima semana es, ¿no ve? La próxima semana son los parciales y el día que a usted le corresponde es el 18 de mayo a las 8 de la mañana. Difícil porque yo tengo clases en la mañana, no puedo lunes. ¿Eso con quién hay que coordinar? ¿Con ustedes? Porque debería ser Con el ingeniero Santa Cruz, con el de plataforma de la ya, EMI. el martes. ¿Ustedes cuándo? ¿Qué tienen el martes? Ahora le informo, ingeniero. Ya, El 19 tenemos reservorios con el ingeniero Torrico. ya no pues. Yo los Tal vez puedo podría tomar hablar con él para poder cambiar, pero no sé. ahora, el lunes yo los puedo tomar, pero a partir de las 3 de la tarde. ¿Estarían dispuestos? Porque en la mañana tengo clases, yo estoy dictando también mediante Zoom Mm, y Classroom, estoy No, dictando claro, clases. entiendo, ingeniero. Entonces, Chicos, ¿alguien estaría en contra o no puede o algo, por favor? o Hablar por prefieren el grupo. el viernes 22, porque yo pienso que es toda esa semana, ¿no? Efectivamente, ingeniero, es toda la semana, pero Y hasta el el viernes viernes igual tenemos 22, examen. ¿tienen también el viernes 22? Sí, ingeniero, tenemos registros. Uf, no, yo no voy a poder, lamentablemente. Por eso les propongo para comunicarles al ingeniero Santa Cruz de que estoy quedando con ustedes, dar el día lunes, pero a las 3 de la tarde. Lo mismo, ¿no? Se va a abrir el examen a las 3 de la tarde, los resuelven y me lo devuelven y lo mismo, ¿no? Lo El califico sábado, con el dato. Inge. No, viernes, sábado tengo clases, como les digo. Toda la mañana son mis clases, viernes y sábado. Perdón, lunes y sábado. Por eso puedo el viernes y el martes también, pero el lunes puedo también, pero en la tarde les puedo, en la tarde a las 3. Quedemos a las 3 porque al final en la mañana no van a dar nada, ¿no? Van a dar de algo más. No, ingeniero, como no dicen nada, yo creo que están de acuerdo. Es que Inge, al otro día tenemos reservorios y es un poquito pesado. Y tenemos que estudiar, digamos, sí, ingeniero. Es un poquito pesado, Inge. Ya, Tal porque, vez sí, el viernes sí podríamos hablar con el ingeniero de registros. claro, pero el viernes serían 2 exámenes, pues un poco difícil, ¿no? Pero no pueden, van a dar, el martes tienen reservorios, dicen. Sí, Claro, pero estudian en la mañana para reservorios y dan el examen en la tarde. Es lo mismo, ¿no? ¿Cómo es, jóvenes? Porque me va a decir el ingeniero Santa Cruz, coordine con sus alumnos, me va a decir, ¿no? Ahora, si ustedes quieren dar examen el día, yo les paso, ¿no? Pero las preguntas los resuelven ustedes a las 8 en punto hasta las 9, digamos, pero no les digo ese momento. En la tarde les diría sus respuestas. Si están de acuerdo, no hay lío, ¿no? Porque 8 en punto empezamos, terminamos 8:45 y claro, ya van a tener las notas de la parte práctica, teórica. La parte práctica nos conectaríamos tipo 3 de la tarde, claro, los que tienen reclamos. No, y además es a las 3 de la tarde es donde yo ya pues
vería y calificaría quiénes han respondido bien, no, y demás, hasta las 4. 4 ya Perfecto. tendrían su nota total y si hubiera algún reclamo, pues este reclama, ¿no? Claro, Inge, o sea, está perfecto lo que usted dice, como el examen solamente se programa y automáticamente se habilita, entonces usted lo programa una noche antes para que se habilite y todo eso, y cualquier pregunta, inconveniente que se tenga, yo le pregunto mediante mensaje para poder aclarar a los compañeros si es que tienen alguna duda. Y no sé si podría ser una hora el examen, por favor, para evitar cualquier problema de que exista algún inconveniente o algo. Claro, vamos a ver, porque si es una pregunta, también eso tenemos que hablar, ¿no? Es decir, de dónde a dónde va a ser el examen en las diapositivas anteriores. Yo creo que va a ser desde donde hemos dejado hasta el final, ¿no? Y esto ya de fraccionamiento va a ser para tercer parcial, ¿no? Entonces, si gustan, ¿qué hora tenemos? ¿Hasta qué hora tenemos que pasar clases? Hasta las once Hasta y las media, ¿no? 11:20, ingenieros, hoy día. 11:20, ya. Bien, perfecto. Voy a tomar entonces a las 8 en punto el día lunes, ¿no? Pero nos vamos a ver todavía el viernes. Voy a tomar, no, ya no le voy a llamar. Eh, a ver, pero voy a ver si hay la posibilidad, porque no puede imponer pues horarios. Nosotros tenemos otras actividades también, ¿no? Pero 8 en punto hasta las 8:45 o 9 se cierra el examen y en la tarde nos estaríamos viendo a las 4:30 de la tarde, los que quieren reclamar algún tema, o 5, perdón, porque ya les va a llegar a las 4 sus notas, y a las 5, si es que alguien quiere reclamar, pues nos conectamos en línea y reclaman, y con eso ya se cierra ese día el examen. ¿Están de acuerdo? ¿Todos están de acuerdo? A ver, hable o calle para siempre, ¿no? A ver. Juan Alberto González, ¿qué dice usted? ¿Está de acuerdo? Robert Piquión, Choque. Sí, estoy de acuerdo, Inge. Ya, algunos no están, ¿no? Lo dejan ahí prendido y bueno, eso yo veo ya como falta, ¿no? Estoy llamando hace un rato, por ejemplo, Sánchez Mier no me contesta, ¿no? Tania Chalco, por ejemplo. ¿En qué sentido? ¿En qué? ¿Está de Sí, no Es me que acuerdo? no se llamó a escucha muy mí. bien fuerte. Inge. ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? Y Inge sabe que estoy con Bluetooth y no se escucha muy fuerte. Mm, A ver, ya. Perfecto, De entonces, la pregunta, ¿estoy de acuerdo? ¿Estoy de acuerdo? ya. 8 en punto, entonces nos vamos a ver, pero este viernes quedamos claramente en todo lo que corresponde. Bien, ¿qué más quería decirles? Veamos entonces un segundito de dónde vamos a dónde para que ustedes vayan estudiando. Ya, a ver, un segundito, espérenme. Voy a poner las diapositivas. Inge, Sí, con respecto a la imagen, no sé si estoy bien, pero me podría corregir si después de eso pasamos a la refinación del petróleo. ¿cómo dice? De la anterior imagen le quería responder, pero ya estábamos hablando del examen. ¿Qué era? Dígame a ver. Si se pasaba a la refinación del petróleo. Ya, ¿cuál era la respuesta? No me acuerdo cuál era la pregunta. ¿A qué pasa luego del fraccionamiento? Nos dijo. ¿A qué etapa? Ya. ¿No? ¿A qué etapa para obtener mayor cantidad de líquidos? ¿A qué etapa era? ¿Se acuerda? ¿Cuál era la respuesta? ¿Sería una etapa de refinación del petróleo aunque pasa una columna de destilación? No, porque estamos hablando de gas nomás, no hay petróleo. Nosotros no producimos petróleo, ¿no ve? Producimos, pero Inge, eso ya se va a la refinería.
¿Vas a un servidor o eso? ¿no? Acuérdese, hacemos un procesamiento justamente con el fraccionamiento para que posteriormente hagamos más eficiente la obtención de líquidos a través de un sistema de turboexpansión. El turbo expander es lo que hace obtener o hacer más eficiente la obtención o remoción de los líquidos, ¿no? Y por eso es que la planta de extracción de líquidos del Gran Chaco tiene ese sistema de turbo expander que lo hace mucho más eficiente. Esa era la respuesta, ¿no? Ok, entonces, a ver, quedemos claramente para que vayan repasando ustedes, estudiando. Sí, me parece bien, a las 8 en punto. Voy a programar entonces el examen a las 8 en punto. Y van a tener hasta las 9 tal vez. Y de ahí ya vamos a vernos a las 5 de la tarde para que a las 4 para que vean si hay algún reclamo o porque ya voy a pasar sus notas ya finales. A ver, eh, hemos avanzado, me parece, a ver, ¿quién me ayuda? ¿Hasta dónde hemos avanzado en el primer parcial? Creo que era hasta un cuestionario, ¿no? ¿Dónde está ese Sí, cuestionario? ingeniero, hasta el cuestionario. Sí, Ya. ¿Dónde está pues, el cuestionario? No, no es este. Luego está el proceso de absorción, Inge. Ah, ya, ya, de absorción. Sí. Ay, sí, esto hemos visto, entonces. Aquí. Este era el cuestionario. A ver dónde estamos. Contactor glicol. No, esto no. era hasta las 131, Inge. Ah, cierto. Sí, tienes razón. Muchas gracias. Ups, un segundito. Entonces, el examen para que vayan estudiando es a partir de la diapositiva 132, en este caso 133. Esto hemos hecho, sí, claro. El proceso de absorción, entonces, desde acá ya. Claro, vamos a considerar también esta preguntita de acá. Y tenemos el proceso de absorción. Ya, todo esto entonces, por favor, hemos visto esto. Algunos problemas. El chiller, hay mucha información del chiller. Sí, correcto. Plantas criogénicas. Características de los equipos, es todo esto. Ya. Y hasta el final, ¿no ve? Inyección de glicol. Ok. Tienen todo esto entonces. Y también esto, ¿no? De ecuaciones empíricas, todo eso. Requerimientos energéticos en la torre de absorción. Y los problemitas que al final se les ha dado. Ok, ya sé entonces, desde absorción es el examen. No se olviden estudiar ya no más porque el día lunes 8 en punto vamos a dar el examen entonces, para que después estudien reservorios. Muy bien, ¿alguna pregunta entonces más al respecto? Hemos concluido creo que ahora sí la clase. A ver, voy a hablar con el ingeniero Santa Cruz. A ver qué me dice. Si hay alguna alternativa o posibilidad, les voy a comunicar el día viernes, en todo caso, ¿ya? Permítanme sacar ahora sí una captura de pantalla. ¿Alguna duda, por favor? Aprovechemos mientras estamos en aula. ¿Quién ha faltado, distinguido? Nadie, ingeniero, estaban todos sin novedad, solamente no le informé al principio porque avanzó nomás. Tenía permiso Pedro Butrón para ir a reabastecerse. Después todos asistieron sin novedad, ingeniero. Pedro Butrón. Ya, un segundito, me anotaré con permiso, le vamos a poner entonces. Un segundito, por favor.
Ya. Entonces vamos a poner todos faltó Pedro, no faltó permiso, ¿no? Sí, ingeniero. Pedro Butrón, ¿qué es? Dron Garay. Garay, eso lo vamos a poner, Garay. Muy bien, jóvenes, entonces, ¿están de acuerdo? No hay ninguna pregunta. ¿Todo ok? ¿Sí? Grover Gutiérrez, ¿qué dice usted? Todo bien, Inge. De acuerdo. Ya, listo. Entonces, el día viernes nos estamos viendo para continuar la clase y pues ya definimos bien. Por lo pronto, 8 en punto y ya sabemos de dónde a dónde va a ser el examen. Bien, jóvenes, entonces nos estaríamos viendo el viernes, ¿ya? Listo, pues hasta luego entonces. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego, dije. Hasta luego, Inge. Gracias, hasta luego, que les vaya bien.